para el portafolio. Primero, dibuje y describa la irrigación e inervación de las fosas nasales. 2, dibuje el nervio olfatorio y la vía olfatoria. 3, dibuje la inervación motora, sensitiva y gustativa de la lengua. 4, dibuje la pared externa de la fosa nasal señalando sus componentes. Como vamos a hablar de boca, es bueno repasar un poco la anatomía del maxilar inferior. Así tenemos aquí el cóndilo del maxilar inferior, la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoides, la rama del maxilar inferior, cuerpo del maxilar inferior, rama y ángulo, la zona que une estas dos. Una línea oblicua, la protuberancia mentoniana, agujero mentoniano, proceso alveolar donde están los dientes. Algunos detalles: la inserción del músculo temporal, la inserción del macetero, que es en la cara externa del ángulo y de la rama del maxilar. El nervio mentoniano que emerge por el agujero mentoniano, algunos puntos de origen de algunos músculos superficiales de la cara. La cara interna del maxilar inferior. Este es un dibujo que se les pidió en el examen. Han podido dibujar esto o esto, ¿no? Estructuras anatómicas muy importantes. Es por eso que les digo siempre, dibujen, dibujen, dibujen. Una y otra vez ensayen dibujos y procuren hacer dibujos esquemáticos, sin detalles, pero basándose principalmente en las estructuras anatómicas. Es decir, cuando digo esquemático, no les tengan haciendo sombritas, esas cosas, sino solamente el aspecto de la anatomía externa, ¿no? Algunos, pero no se olviden lo más importante. La línea miloioidea pueden hacer una rayita nada más, ¿no? Que es el punto de origen del músculo miloioideo, y divide la fosa sublingual de la fosa submaxilar. Esto es importante, ¿no? Y si ustedes quieren añadir los apófisis Jenny superiores, inferiores, la fosita digástrica, el agujero del conducto dentario inferior, etc. Incluso el surco para el nervio y arteria miloioidea. Como puede verse acá, también se puede dibujar así, ¿no? La glándula sublingual, submaxilar. Algunos aspectos de la inserción del pterigoideo interno, aunque acá ya son relaciones, ¿no? Pudieron dibujar esto simplemente. Pero si ustedes saben, es interesante, también pueden dibujar el nervio dentario ingresando por el agujero dentario inferior, el nervio del miloioideo, etc. ¿Por qué es importante la línea del miloioideo? Porque acá se origina el miloioideo. Ya dijimos que el miloioideo es un músculo plano que forma el piso de la boca y marca el límite entre la cavidad oral y la región submaxilar. Vemos aquí la boca. La boca o cavidad oral o cavidad bucal, ¿no? Se puede dividir en dos: el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que queda entre las encías, los dientes, los labios y las mejillas. Hay un pequeño espacio acá, ¿no? Aquí entre los dientes, por ejemplo, acá abajo entre los dientes y los labios inferiores. Arriba entre los dientes y los labios superiores. Y en los costados también, entre los dientes posteriores, de arriba y abajo, y las mejillas, o llamados también carrillos.
Ese es el espacio, ¿no?, que se llama vestíbulo. Ese vestíbulo está cubierto por una mucosa y en ese vestíbulo, por ejemplo, encontramos arriba una pequeña carúncula por donde desemboca el conducto de Stenum, y esta se encuentra a la altura del segundo molar superior, en pleno vestíbulo. La cavidad bucal la podemos nosotros estudiar sus paredes, pared superior, pared inferior, paredes laterales, pared posterior, pared anterior. En la pared superior tenemos el paladar duro. En la pared inferior está el piso de la lengua, que dijimos está formado por el miloideo. En las paredes laterales están las mejillas o carrillos, derecho e izquierdo. Hacia adelante vamos a tener los labios, porque se supone que estamos estudiando con la boca cerrada. Si está la boca abierta, pues la pared anterior no habría, sería vacía. Posteriormente, en la pared posterior tenemos el paladar blando, que termina en esta punta que se llama úvula, y este orificio que se llama istmo de las fauces. Este orificio o istmo de las fauces es la que comunica la boca con la pupofaringe. Otro aspecto importante a considerar es que del paladar blando emergen dos prolongaciones que se llaman pilares. Existen pilares anteriores, uno a cada lado, y pilares posteriores. Pilar anterior, pilar posterior. Dentro existen músculos. Uno se llama el palato gloso y el otro, dentro del pilar posterior, está el palato faríngeo, músculo que hemos estudiado en la faringe, palato faríngeo. Entre los pilares anterior y posterior existe una fosa que se llama fosa amigdalina, que contiene a la amígdala palatina. Las amígdalas palatinas son órganos linfoides que contienen linfocitos en su interior que fabrican anticuerpos, tienen la función protectora. Estas amígdalas son grandes en los niños y a partir de la pubertad, de una manera similar a lo que ocurre con otros órganos linfoides, como el timo, involuciona. Una persona mayor de 40, 50 y más todavía en la tercera edad, prácticamente ya no tienen amígdalas. O sea, un adulto de 60 años ya no puede tener amigdalitis. Otra imagen de la boca, vean que acá se puede dividir fácilmente el paladar blando, que también se llama velo del paladar. Velo del paladar o paladar blando son sinónimos. Este es el paladar blando, no tiene esqueleto, y el paladar duro, que tiene esqueleto óseo. El istmo de las fauces, la úvula, hacia los lados las mejillas o carrillos, y hacia abajo tenemos el piso de la lengua, que solamente puede verse al levantar la lengua para arriba. Cuando levantamos la lengua para arriba podemos ver algunas estructuras, como por ejemplo al centro tenemos el frenillo, que es un pliegue de mucosa, que va de una parte muy cerca a la punta de la lengua hasta el piso de la boca. A los costados, a ambos lados, puede verse esta vena, que es la vena lingual profunda, que también se llama vena ranina. Apelo a vuestra curiosidad, pueden ver ustedes en el espejo su lengua y van a darse cuenta que es claramente visible esta vena ranina. Es visible por dos aspectos. Primero, porque es superficial. Está
debajo de la mucosa. Y segundo, es perfectamente visible porque tiene sangre oscura, sangre venosa. Paralela a esta vena está una arteria con el mismo nombre, que se llama vena arteria lingual profunda, también se llama arteria ranina. Y también está cerca un nervio lingual profundo. Es decir, aquí hay un van lingual profundo. Ni el nervio ni la arteria se ven, porque están un poco más profundas. En cambio, la vena ranina sí es visible. Hacia abajo, ¿no? En la parte inferior del frenillo, podemos ver otro pliegue de mucosa que se llama así, pliegue sublingual. Es un pliegue, es una redundancia, es una doblez de mucosa que se llama pliegue sublingual. En su borde superior existen varios orificios por donde drena saliva la glándula sublingual. De todos estos conductillos existe uno, el mayor, que se llama conducto de Rivinus. También en la parte más inferior y a ambos lados del frenillo, ¿no? Existe una pequeña carúncula o papila sublingual donde desemboca, en este caso son dos y de mayor tamaño, donde desemboca el conducto de Wharton, ¿no? Que es el conducto de la glándula submaxilar. El pliegue franqueado es una zona que delimita, ¿no? la parte de la lengua posterior de mucosa pura, en otra parte de la lengua que todavía tiene papilas. Acá tenemos otra imagen. Aquí está el pliegue, fíjense, que divide la zona del vientre de la lengua, donde no existen papilas, de una zona donde hay papilas linguales. Acá tenemos el frenillo, el van de linguales profundas, vena lingual profunda o vena de ranina, nervio y arteria. Hacia abajo, las papilas, la ocarúncula, las más grandes y las más cercas al frenillo, son las donde desemboca el conducto de Wharton. Un poquito hacia afuera tenemos el pliegue sublingual con una serie de orificios. Uno de los mayores se llama desemboca el conducto de Rivinus, que viene de la glándula sublingual. Estos son los músculos del paladar blando. Aquí ya conocemos uno, que es el palatofariнгeo. El palatofariнгeo lo hemos descrito como músculo de la faringe. Es músculo de la faringe, pero también es músculo del paladar blando. Entonces dijimos, aquí hay dos músculos, palatogloso y palatofaringeo. El palato gloso forma el pilar anterior del velo del paladar y el palato faríngeo forma el pilar posterior del velo del paladar. Vamos a verlo otra vez. Este es el pilar anterior y el pilar posterior. El pilar anterior tiene adentro el músculo palato gloso y el posterior tiene adentro el palato faríngeo. Palato gloso y palato faríngeo, y al centro está la fosa amigdalina, donde está la amígdala palatina. Entonces ya conocemos dos, palato gloso y palato faríngeo, pilar anterior, pilar posterior del velo del paladar. Luego tenemos dos músculos que se llaman periestafilinos, periestafilino externo, periestafilino interno.
El periestafilino interno también se llama elevador del velo del paladar y el periestafilino externo tensor del velo del paladar. Ambos funcionan el velo del paladar. Ambos tienen asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Ambos músculos abren la trompa de Eustaquio durante el bostezo. También pueden abrirlo durante la deglución. Y finalmente el músculo propio de la úvula o campanilla. En números romanos están los nervios que inervan. Los tres primeros inervados por el vago. Recuerden ustedes que la mayoría de los músculos de la faringe están inervados por el nervio vago, entre ellos el palato faríngeo. Inerva también por cercanía el palato gloso y también por cercanía el elevador del velo del paladar. Los últimos dos, el tensor del velo del paladar y el úvula, el músculo propio de la úvula, están inervados por el nervio maxilar superior. Perdón, maxilar inferior, V3, maxilar inferior. Entonces, acá resulta interesante. Nosotros hablamos de V3, que es la única rama del trigémino que tiene fibras motoras. Inerva principalmente los músculos de la masticación. Y estamos viendo que también inerva otros músculos, el periestafilino externo y el músculo propio de la úvula o campanilla. Lo que ratifica una vez más que este es un nervio mixto y la única rama del trigémino que tiene fibras motoras, también tiene fibras sensitivas. Aquí tenemos en una imagen de Nether estos músculos. Aquí solamente falta el palato gloso, que es un poquito más anterior y no está. Pero sí podemos ver, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos el músculo elevador del velo del paladar. Elevador o periestafilino externo, elevador del velo del paladar. Esto tiene su origen en la porción petrosa del temporal y se está insertando en la aponeurosis del paladar o aponeurosis palatina. Un poquito por fuera está el músculo elevador del velo del paladar, que se está originando en la trompa de Eustaquio. No, este de abajo. A ver un ratito, primero hemos visto el elevador del velo del paladar, sí, o periestafilino externo, ¿no? Entonces luego viene este de acá, el tensor del velo del paladar o periestafilino interno. Este se origina en la trompa de Eustaquio y vean que acá tiene un tendoncito que pasa por debajo del gancho del pterigoides, cambia la dirección del tendón y se va a insertar también en la aponeurosis palatina. Dijimos que estos dos músculos, el tensor del velo y el elevador del velo del paladar, se encargan de abrir el orificio de la trompa de Eustaquio, principalmente durante el bostezo y la deglución. Son músculos del paladar blando. Y luego tenemos los otros músculos. El que ya conocemos, palato faríngeo, se origina en la aponeurosis palatina y, como ya hemos visto en faringe, se pierde entre las paredes laterales de la faringe. No está el palato gloso, que comienza también en la aponeurosis palatina y se va hacia ambos lados de la lengua. Y el último músculo es el músculo propio de la úvula. Como ven, también comienza del paladar y se va hasta el vértice de la úvula. Todos estos músculos entonces son músculos llamados del paladar blando. Nuevamente, palato gloso, palato faríngeo, su característica es formar
los pilares anterior y posterior, y al centro quedaría la amígdala palatina. El palato faríngeo también es músculo de la faringe. Luego tenemos dos músculos que se caracterizan porque tienen una función, ¿no?, que es la de abrir la trompa de Eustaquio. Son el periestafilino interno y el periestafilino externo. Elevador y tensor del velo del paladar. Este es el más fácil, músculo propio de la úvula o campanilla. En total hay 5 músculos. Los 3 primeros inervados por el vago, los últimos 2 por el maxilar inferior. Músculos del paladar blando. Aquí solamente para ver la irrigación del paladar duro y paladar blando. La arteria palatina mayor o palatina descendente, que es rama de la maxilar interna, desciende, luego ingresa a este conducto y emerge por unos orificios que se llaman palatino mayor y palatino menor. Por allí sale la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor. La arteria palatina mayor, como ustedes ven, está irrigando, esta también es rama, está irrigando el paladar duro. Y la arteria palatina menor está irrigando el paladar blando. Acá, interesante, hay una pequeña, a través del conducto incisivo, hay una anastomosis entre las ramas de la esfenopalatina y la palatina mayor. Curiosamente, también aquí hay una anastomosis de los nervios, ¿no?, entre el nervio nasopalatino y el palatino mayor. Lo vamos a ver en una imagen posterior. Aquí tenemos la irrigación del paladar duro y del paladar blando, ¿no? Entonces, por aquí este es el orificio palatino mayor y el orificio palatino menor está un poquito más atrás. Entonces, aquí tenemos la arteria que está irrigando el paladar duro y una ramita palatino menor, ¿no?, que veo que sale también del mismo orificio y irriga el paladar blando. Esto es el agujero del nervio palatino menor, por donde emerge la rama palatina menor y el nervio palatino mayor, con similares distribución, porque este nervio da inervación sensitiva al paladar duro y el nervio palatino menor da inervación sensitiva al paladar blando. Entre el paladar duro, paladar blando también, y la mucosa de la boca existe gran cantidad de estas pequeñas glándulas palatinas, ¿no?, que contribuyen también a formar la saliva, pero tienen otras funciones, ¿no?, otras funciones que tienen elementos protectores y también contribuyen a formar la saliva. Otra cosa interesante para recordar es esta de acá, la existencia de este rafe pterigomandibular. El rafe pterigomandibular no es tejido aponeurótico, tejido conjuntivo que sirve de origen al músculo constrictor superior de la faringe, a una de las porciones del constrictor superior de la faringe y al músculo buccinador. El buccinador es músculo de la cara y el constrictor superior de la faringe es músculo de la faringe, pero tienen algo en común, ¿no?, que ambas nacen del rafe pterigomandibular. En las disecciones esto prácticamente no se ve. A muchos anastomistas muy acuciosos dicen que existe y que, bueno, lo real es de que ambos músculos están emparentados porque no nacen de esta estructura que se llama rafe pterigomandibular.
Este nervio ya lo habíamos visto, insistimos en él porque, como vemos, va a dar inervación sensitiva, tiene ramas dentarias superiores, todas son ramas dentarias superiores. Recordemos que la arcada dentaria inferior está inervada sensitivamente por el nervio dentario inferior, uno solo. En cambio, acá hay varias ramas dentarias superiores, posteriores, anteriores, superior media, lo que fuere. Pero todas tienen la característica común de que son ramas del nervio maxilar superior, ya sea del mismo nervio o de su rama infraorbitaria, ¿no? Pero dan inervación sensitiva a la arcada dentaria superior. Y mediante otras ramas van a dar inervación sensitiva al paladar duro y al paladar blando, que ya vamos, que nos estamos conociendo. Este es el nervio trigémino, su ganglio atraviesa el agujero redondo mayor, estamos en la fosa pterigo-palatina, está ocupada por este nervio, el ganglio esfenopalatino, y también por la arteria maxilar interna, dando sus últimas 5 ramas. El nervio infraorbitario no es más que la continuación de este nervio maxilar superior y emerge por el agujero infraorbitario y da ramas sensitivas para la piel de la cara. Este nervio cigomático es el nervio por donde las fibras parasimpáticas que salen del ganglio esfenopalatino pasan por este nervio, por el nervio cigomático, y luego esto tiene conexión con el nervio lacrimal para dar inervación parasimpática a la glándula lacrimal. Son ramas del nervio maxilar superior. Para comprender mejor, recordemos que el maxilar superior es rama, así como el oftálmico, puramente sensitivo. Aparte de ramas comunicantes que tiene con el nervio esfenopalatino, tiene el nervio cigomático, ¿no? Una rama cigomático temporal, rama cigomático facial. Esta es la rama por donde van las fibras parasimpáticas a la glándula lacrimal. Nasales, posteriores y nasopalatino. Estos son ramas que van a la mucosa nasal para dar inervación sensitiva aparte de la mucosa nasal. La mucosa nasal no solamente es inervada por estos nervios, también hay ramas que vienen del oftálmico. Palatino mayor, dijimos que inerva la parte del paladar duro, y palatino menor que inerva el paladar blando. Alveolares superiores, anterior, media, posterior, que inervan toda la arcada dentaria superior. Los dolores de dientes superiores son a pesar de estos nervios, los responsables de este dolor. Y finalmente el nervio infraorbitario, ¿no? Que es este de acá, que dan ramas palpebrales, nasales y labiales, a la cara. Esto es para la cara. Todos son nervios sensitivos. Acá tenemos las ramas del nervio maxilar superior, nasales posteriores, ¿no? Y la rama, vamos a ver en otro dibujo, la rama nasopalatina. Esta, que está cortada, ¿eh? Nasopalatina. Está cortada, pero esta de acá desciende y viene a anastomosarse con una ramita del palatino mayor. Como ven, mediante el palatino mayor y menor, da inervación sensitiva, recuerden bien,
Porque nosotros sabemos que acá hay músculos del paladar blando que están inervados por el vago y también por el maxilar inferior. Motoras, músculos, pero estas son ramas sensitivas. En esta imagen vean como parte de la mucosa nasal está inervada no solo por ramas del maxilar superior, sino también por ramas del oftálmico. Fíjense, rama nasal interna, ¿ve? Rama del nervio etmoidal anterior, V1, etmoidal anterior, está dando inervación sensitiva, incluso hasta el dorso de la nariz, hasta la piel, sensitiva, ¿no? Bien. Rinoscopía posterior. Yo recuerdo que a un grupo de ustedes en el examen se les pidió que dibujen una laringoscopía indirecta. Muchos me dibujaron esto, cuando debieron dibujar esto de acá. ¿Qué se mira en una laringoscopía indirecta? La única diferencia entre la laringoscopía indirecta y la rinoscopía posterior es la dirección del espejo. Si el espejo lo pongo mirando hacia arriba, voy a tener una rinoscopía posterior. Si lo pongo para abajo, voy a ver una laringoscopía indirecta. ¿Qué cosa veo en una rinoscopía posterior? Puedo ver, por ejemplo, acá el velo del paladar, acá está la úvula o campanilla, tabique nasal. Recuerden que la palabra tabique significa pared delgada. Esta es la pared delgada que divide la cavidad nasal en dos fosas nasales. Esto es el orificio que se llama coana, la que comunica la cavidad nasal con la nasofaringe. A través de estas coanas pueden verse los cornetes, cornete inferior, medio y superior. A los costados podemos ver a ambos lados el orificio de la trompa de Eustaquio, llamada también trompa faringotimpánica, que une la nasofaringe con la caja del tímpano u oído medio. Está rodeada por esta estructura gruesa que se llama elevación tubaria, que también se llama toro. Hacia abajo tenemos el istmo de las fauces, la úvula o campanilla, el velo del paladar o paladar blando. Partes de la boca. En las partes de la boca podemos ver la parte de la raíz, ¿no? O la parte del límite inferior, ¿no? Que está justo por encima del músculo. Aquí está el músculo miloioideo. Esta es la raíz y la base está en la parte donde está la porción faríngea. La punta, el dorso de la lengua, tiene un borde lateral. La cara inferior, así como este es el dorso, es la parte ventral de la lengua, que solo se mira cuando ponemos la lengua hacia arriba. Aquí lo importante es que la lengua tiene una porción bucal y una porción faríngea. Aquí estaría el istmo de las fauces. Entonces, la porción bucal es la parte de la lengua que está dentro de la boca. Y la porción faríngea es la parte de la lengua que se encuentra en la bucofaringe. En esta imagen podemos apreciar algunos aspectos como las amígdalas palatinas. Por delante estará el arco, nosotros le llamamos a esto pilar anterior y pilar posterior. O también se llama arco palatogloso. ¿Por qué?
porque dentro de este pilar está el músculo palatogloso. Dentro del pilar posterior está el músculo palatofaríngeo. Hacia atrás podemos ver la epiglotis, los pliegues glosoepiglóticos medio y laterales, entre ellos la vallécula. La lengua está dividida, ¿no?, entre la porción bucal y faríngea. En esta zona está la línea terminal, surco terminal. No solo es línea, sino hay una pequeña hendidura que marca el surco terminal. La confluencia de los surcos termina en un agujero ciego, que es un remanente embriológico del conducto tirogloso, porque la glándula tiroides se origina, el tejido que origina la glándula tiroides está en la base de la lengua y a partir de allí empieza a migrar a través de ese conducto tirogloso hasta su posición definitiva. A veces o casi siempre queda este pequeño remanente, que es un pequeño orificio ciego. Delante del surco terminal se pueden apreciar las papilas circunvaladas, que son escasas, pueden haber solamente 4, 6, 8, máximo 10. Aquí existe unas líneas, unos puntos que marcan un límite, pero no existe un correlato anatómico. En la lengua no existe esto. Estos puntos son una línea imaginaria, pero esta línea divide la lengua en 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Ahora vamos a ver por qué es que se divide así. Aquí podemos ver la lengua, la epiglotis, pliegue glosoepiglótico medio, pliegue glosoepiglótico lateral y al centro la vallécula. La lengua, la porción faríngea de la lengua tiene tejido linfoide. Este tejido linfoide se llama amígdala lingual. Está dividida de la lengua por la línea, está dividida por la porción oral de la lengua por esta línea o surco terminal, en cuyo vértice está el agujero ciego. Justo por delante las papilas circunvaladas. La lengua tiene un aspecto aterciopelado gracias a la existencia de la mayor cantidad de papilas piliformes, entre los cuales se encuentran las papilas fungiformes. Aquí tenemos otro dibujo del dorso de la lengua, donde podemos apreciar el agujero ciego, las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas. Las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas y las amígdalas faríngeas que se encuentran en la faringe. También hay una cantidad considerable de tejido linfoide en la bucofaringe. Entonces, las amígdalas faríngeas, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales forman lo que se llama el anillo de Waldeyer. Waldeyer con W, así. A, L, D, E, Y, de Waldeyer. Anillo de Waldeyer. Está formado por la amígdala palatina, amígdala lingual y las amígdalas faríngeas. Anillo de Waldeyer, ¿no? Entonces, estos forman una especie de anillo justamente que protegen la entrada de la cavidad
o de las vías respiratorias y digestivas. Ahora, como les decía, la lengua tiene gran cantidad de pequeñas papilas filiformes. Son las más pequeñitas y terminan en punta. Las fungiformes están un poquito más separadas. Véanse en el espejo la lengua y van a ver claramente que las fungiformes son más restringentes, es decir, son de un color más rojo que las filiformes, un poquito más grandes y están separadas entre la gran cantidad que existe de filiformes. Las circunvaladas son pocas y están delante del surco terminal. Estas papilas circunvaladas tienen función gustativa. La función de las fungiformes también se dice que son gustativas y de las filiformes son básicamente de sensibilidad. Hay otras papilas que son las foliadas. Las papilas foliadas son estas que existen en el borde lateral y posterior de la lengua, a ambos lados. Papilas foliadas. Parecen hojas, por eso se les llama así, foliadas. En una vista de aumento podemos ver la gran cantidad de papilas filiformes que terminan en punta, por eso se llaman filiformes, entre ellas y alejadas entre sí las fungiformes, que como tienen un pechito como forma de paraguas u hongo, se les llama fungiformes. La palabra fungi significa hongo. Y las que están delante de la línea terminal son las circunvaladas, porque tienen esta estructura que las rodea, ¿no? Por eso se llaman circunvaladas. Y son más grandes y son escasas. Están delante de la línea terminal. Este es un esquema de la inervación de la lengua. En primer lugar tenemos la inervación motora, ¿no? Que es el nervio hipogloso. La lengua tiene músculos extrínsecos, aproximadamente 4 músculos extrínsecos y 4 músculos intrínsecos. El nervio hipogloso da inervación motora a todos los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, con alguna excepción que lo vamos a ver más adelante. Y la lengua, por otro lado, tiene inervación sensitiva general y gustativa. A la inervación gustativa también se le puede llamar sensibilidad especial o gustativa. Bien, entonces la lengua tiene dos inervaciones sensitivas, una sensitiva y otra gustativa. La inervación sensitiva general permite que nosotros podamos percibir 4 sensaciones: dolor, tacto, calor y frío, nada más. Dolor, tacto, calor y frío. En cambio, los receptores sensoriales o gustativas pueden percibir una infinidad de gustos. Eso es fácilmente de imaginarse si nosotros podríamos percibir, diferenciar fácilmente con el gusto, por ejemplo, la gran variedad de frutas que conocemos. Y ni hablar de las comidas, todo gracias a esa fina sensibilidad gustativa. Y hemos dicho que la lengua puede ser dividida en 2 tercios anteriores y un tercio posterior. Esta línea
que está marcada por puntos negros, está dividiendo los 2/3 anteriores del tercio posterior. Observen que las papilas circunvaladas quedan en el tercio posterior. Bien, entonces, esa línea imaginaria no está pintada acá. Si nosotros dividimos la lengua, 2/3 anteriores y tercio posterior. Muy bien. Los 2/3 anteriores de la lengua tienen inervación sensitiva general por el nervio lingual. El nervio lingual entonces da inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua. Es decir, tacto, dolor, calor y frío, nada más. La inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua está dada por fibras que vienen por este nervio que se llama cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, cuerda del tímpano. Este nerviocito se incorpora al nervio lingual y junto con él sus fibras llegan a los 2/3 anteriores de la lengua para dar función gustativa. En lo que se refiere al tercio posterior de la lengua, tanto la inervación sensitiva general como gustativa está dada por el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo entonces da inervación gustativa y sensitiva al tercio posterior de la lengua. Observen que las papilas circunvaladas están en el tercio posterior de la lengua, delante del surco terminal. Y por lo tanto, las papilas circunvaladas están inervadas por el glosofaríngeo. Músculos extrínsecos de la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua son 4, algunos consideran 5. Hay un músculo que no está en la figura que se llama el condrogloso. Pero vamos a verlos. Incluso el condrogloso es un músculo inconstante. Bien, los principales, los 4 músculos extrínsecos de la lengua son el palatogloso, ya lo conocemos. El palatogloso es el que está formando el pilar anterior del velo del paladar. Se origina en la aponeurosis palatina y se inserta a ambos lados de la lengua, palatogloso. Pero este músculo está inervado, no está inervado, mejor dicho. Vamos a ver, palatogloso. No está inervado por el nervio no está inervado por el nervio hipogloso, sino por el vago, palatogloso. Palatogloso, nervio vago. Ahí tenemos, palatogloso. Entonces, a excepción del palatogloso, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso. Bien, vamos a ver los otros músculos. Estilogloso. Estilogloso. Origen, apófisis, estiloides del temporal. ¿No? Se divide en 2 pequeños fascículos que se insertan en la lengua. El hiogloso es un músculo que ya conocemos, incluso su borde posterior está formando el triángulo de Peclar. Se origina en el ala mayor del hioides y se inserta en las caras laterales de la lengua. Otro músculo es el geniogloso. Se origina en las apófisis geni del maxilar inferior, se abre como un abanico y se va a insertar también en la parte inferior de la lengua, el geniogloso.
Entonces tenemos 1, 2, palatogloso, eugloso, genioglosio y estilogloso. Son músculos extrínsecos de la lengua. Otra vez los músculos extrínsecos, estilogloso, apófisis estiloides, a la lengua, estilogloso. El otro es el palatogloso, de la poligrosis palatina a la lengua. Forma el pilar anterior del dedo del paladar. Algunos autores no consideran músculo de la lengua. Primero, por su inervación, por el nervio vago. Y segundo, porque prácticamente no interviene en los movimientos de la lengua. Si yo le quito el palatogloso y digo este no es músculo de la lengua, entonces sí, podría decir todos los músculos de la lengua, extrínsecos e intrínsecos, están inervados por el hipogloso. Cualquiera de las dos versiones vale. ¿No? Se puede o no se puede considerar el palatogloso músculo de la lengua. Luego tenemos el geniogloso, apófisis geni, y fíjense, se esparce como un abanico a toda la base de la lengua. Hiogloso, a la mayor del hioides, a los costados, a las partes laterales de la lengua. Son los músculos extrínsecos de la lengua. Ahora vienen los músculos intrínsecos de la lengua. También son 4. Son intrínsecos porque tanto su origen como su inserción están dentro de la lengua. Por ejemplo, el músculo longitudinal superior va desde la punta hasta la base de la lengua. Igualmente el músculo longitudinal inferior. Y luego vienen 2 músculos que tienen fibras perpendiculares entre sí, que es el vertical y el transverso. El vertical tiene fibras horizontales y el transverso tiene fibras transversales que se cruzan como una cuadrícula. Todos los músculos intrínsecos, junto con todos los músculos extrínsecos, están inervados por el hipogloso. Aquí tenemos el hiogloso y el miloioideo. El miloioideo obviamente no es músculo de la lengua, simplemente lo recordamos acá porque es un músculo que forma el piso de la boca y además limita la región bucal de la región submaxilar. Ya por dentro del músculo hiogloso, este sí, fíjense, va a la lengua, por eso es extrínseco. Por dentro se encuentra la arteria lingual, la vena lingual. Por encima del miloioideo, la glándula sublingual, y por debajo la glándula submaxilar. La arteria lingual. La arteria lingual, rama de la carótida externa, en este punto va a dar una ramita que pasa superior y paralelo a la mayor y al cuerpo del hioides, anastomosándose con la del otro lado. Luego la arteria da un par de ramas dorsales de la lengua. Más adelante da esta rama sublingual y luego su rama terminal es la profunda de la lengua y la rama terminal se llama ranina. Se llama ranina a la arteria y también ranina a la vena. La vena ranina conforme sigue paralela y va reuniendo las ramas que drenan la lengua y termina, la vena lingual termina, como sabemos, en la yugular interna. A veces en forma independiente y a veces formando un tronco común con la vena tiroidea y la facial, formando el tronco tirolinguofacial.
la glándula parótida. Esta imagen es solamente para recordar, no sé si les he manifestado, muy importante. Acá tenemos dos elementos anatómicos de la anatomía de superficie, el orificio auditivo externo y la comisura labial. Si unimos nosotros estos dos puntos, trazamos justo una línea paralela que coincide con el conducto de Steno. Muy importante, les decía, porque un corte en la cara aquí, y si es profunda, hay que sospechar en la sección del conducto de Steno. ¿Qué hacer? Simplemente hacer sutura de la parte superficial, pero tenemos todo el derecho de sospechar que está seccionado el conducto de Steno. Y entonces tenemos que enviar a nuestro paciente a un hospital de mayor resolución para que se haga la reparación de este conducto. Pero simplemente la sospecha basada justamente en la posición anatómica puede hacer de que hagamos una buena referencia del paciente, que va a ser muy importante para él. Solamente era para repasar la glándula submaxilar, creo que ya hemos estudiado de la glándula submaxilar. Otra vez para reiterar que la glándula sublingual drena a través de varios orificios. El orificio, perdón, el hueso etmoides. Es un hueso que va a formar, es un hueso fundamental en la formación del esqueleto de la cavidad nasal. Ya sabemos sus partes. Una lámina perpendicular que contribuye a formar el tabique nasal. Arriba una lámina cribosa con una serie de agujeritos por donde pasa las fibras del nervio olfatorio, al centro de la apófisis cristagale. Dentro de las masas laterales están las celdas etmoidales que contienen a los senos etmoidales. Y en la pared externa está la lámina orbitaria, pues el etmoides forma parte de la órbita. Y en su cara interior tiene estas prolongaciones óseas laminares que forman los cornetes superior y medio. El cornete inferior es un hueso independiente, pero se articula con el etmoides formando el cornete inferior. Los espacios que quedan por debajo de los cornetes se llaman meatos. Por lo tanto, hay meato superior, meato medio y meato inferior. Hay 8 huesos que forman la pared de las fosas nasales. 8 huesos. Así como la órbita está formado por 7, la fosa nasal está formada por 8. Vamos a contarlos. Por ejemplo, acá tenemos el hueso nasal primero, nasal. También contribuye. Igual el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, el palatino, ya son 5. Cornete inferior, 6. Maxilar superior, 7. Y el hueso lacrimal o unguis, 8. Aquí tenemos el cornete superior y cornete inferior del etmoides y el cornete inferior que es independiente. El agujero estenopalatino, muy importante porque por aquí emerge la arteria estenopalatina. El seno esfenoidal tiene un pequeño agujerito que drena en el receso esfenoetmoidal. Está justo por detrás de este pequeño cornete que es inconstante, un pequeño cornete llamado supremo. Es inconstante, ¿no? Y justo atrás queda lo que se llama el receso esfenoetmoidal, donde drena el seno esfenoidal.
Los componentes del tabique nasal es la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, y el cartílago septal. Esto es cartílago. En la disección anatómica del cráneo, esto desaparece, ¿no? Porque el cráneo se hace hervir y esto que es cartílago desaparece. Además, también está formado por estas pequeñas crestas del maxilar superior y del palatino. Pero básicamente son estos tres. Etmoides, lámina perpendicular del etmoides, vómer y cartílago septal. En la pared de las fosas nasales podemos apreciar cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Delante del cornete inferior hay una hendidura que se llama depresión o atrio. Y como vemos, hacia arriba hay un pequeño cornete supernumerario, ¿no?, que es supremo, y detrás está el receso esfenoidal. El seno esfenoidal justo por debajo de la silla turca y el agujero por donde drena. La irrigación de las fosas nasales, principalmente la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar interna. Acá también está el trayecto de la palatina superior o descendente, que también es rama de la maxilar interna, irriga el paladar duro y blando, como ya hemos visto. Otras arterias que irrigan la cavidad nasal son estas arterias etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica. Y finalmente, ramas de la arteria facial. ¿Ya? Acá hay un error, no es maxilar interna. Estas son facial, son ramas de la arteria facial. Entonces hay tres arterias que irrigan: facial, la esfenopalatina y la oftálmica, con estas dos ramitas, etmoidal anterior y etmoidal posterior. Podríamos decir que son cuatro entonces: etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina y ramitas del nervio, perdón, de la arteria facial. Esa es la irrigación. Esta irrigación vale tanto como para el tabique como para la pared de la fosa nasal. Una proyección de los senos paranasales para cuando veamos una radiografía sepamos dónde se encuentran estos senos. Frontales, en rayas oblicuas son los etmoidales, en negro esfenoidales y en azul abajo son las maxilares superiores o maxilares simplemente. Esta imagen hay que estudiarla bien. Es importante, ¿no? Aquí vemos las raíces de los cornetes, cornete superior, cornete medio, cornete inferior, ¿no? Y los espacios que quedan debajo son los meatos. Meato superior, meato medio, meato inferior. Esta parte que forma el infundíbulo etmoidal es una parte del hueso etmoides que protruye en esta parte. Y entonces, vamos a ver, en el meato inferior, lo único que drena es el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal está llevando lágrimas que vienen del saco lacrimal. El saco lacrimal es un pequeño saco que reúne las lágrimas de los globos oculares y luego de allí desembocan en el meato inferior. En el meato medio desemboca el seno frontal y el seno maxilar. Seno frontal y seno maxilar. Y además los senos etmoidales anteriores. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos una imagen ósea, vimos que existen celdas etmoidales anteriores que contienen a los senos etmoidales anteriores y a los senos etmoidales posteriores? Los senos etmoidales anteriores drenan en el meato medio
y los senos etmoidales posteriores lo hacen en el meato superior y en el meato accesorio. Y hemos dicho que en el receso esfenoetmoidal drena el seno esfenoidal. Como digo, por favor, hay que conocer esto. Ahora en la imagen vemos la localización del agujero esfenopalatino, por donde emerge la arteria esfenopalatina. Otra imagen, ¿no? Para ver las raíces del cornete superior, cornete medio, cornete inferior, la abertura del conducto lacrimonasal. Aquí es donde drena el seno frontal, termina aquí, igualmente ven acá el seno maxilar. Y luego, ya dijimos, en el meato medio drenan los senos etmoidales anteriores y en el meato superior los senos etmoidales posteriores. Con la flechita nos está indicando el sitio de drenaje, ¿no? En el receso esfenoetmoidal está drenando el seno esfenoidal. Inervación. Ya hemos visto que existen otros nervios nasales que son ramas de V2. Este nervio que tiene una prolongación es el nervio nasopalatino. Se llama así nasopalatino porque da uno a través del conducto incisivo y el agujero incisivo va a darse una anastomosis con el palatino mayor. La parte anterior de la cavidad nasal está inervada por V1, o sea, por el nervio oftálmico a través de su rama nasal interna. La parte superior está inervada por el nervio olfatorio, primer par craneal. Este es el nervio olfatorio. Estos son los agujeritos de la lámina cribosa del etmoides. A través de ellos pasan estas células olfatorias cuya función va a ser transformar los estímulos químicos de lo que nosotros podemos oler a través del aire que respiramos, los convierten en impulsos nerviosos. Estos hacen sinapsis en este bulbo olfatorio y de allí salen fibras nerviosas que se van a dividir en una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. La estría olfatoria medial sirve para anastomosarse con las estrías olfatorias del otro lado, es decir, si este es izquierdo, con el del lado derecho. Las estrías o la estría olfatoria lateral, en cambio, ya termina en la corteza olfatoria, que son varios puntos de la corteza en esta parte del encéfalo. Principalmente, algunas se encuentran en la amígdala, en el cuerpo amigdalino. En neuroanatomía vamos a estudiar un poquito más sobre el cuerpo amigdalino, que es parte de lo que se llama el sistema límbico. Allí terminan las fibras y en esta zona es donde nosotros interpretamos y somos conscientes de lo que estamos percibiendo olores. Esta es la inervación de la mucosa nasal, territorio del nervio olfatorio, territorio del oftálmico a través de su rama nasal interna, y el resto en puntitos es territorio del nervio maxilar superior, V2. Este es el territorio sanguíneo, riego sanguíneo. Dijimos que la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna, es la rama principal que irriga la cavidad nasal. Hacia arriba, las ramas etmoidal anterior y posterior, ramas de la arteria oftálmica, que emergen por los agujeros respectivos, etmoidal anterior y etmoidal posterior. Y una pequeña zona, ramillas del nervio
facial. Este punto marcado con X es el punto de Kesselbach, en donde confluyen ramas de las 3 arterias. Este punto es asiento de hemorragias ante traumatismos relativamente leves, no causando hemorragias nasales. Es el punto de Kesselbach, ¿no? Llamado también plexo o punto, por donde sangramos con frecuencia y se puede cauterizar con nitrato de plata. Cuando hay un sangrado leve, moderado, principalmente por lesión en el punto nasal de Kesselbach, se puede hacer taponamiento nasal. Existen en emergencia gasas de taponamiento nasal de forma acintada y se van haciendo este doblez, y ese es el taponamiento anterior. Cuando existen hemorragias considerables, entonces hay que cerrar la arteria esfenopalatina. Para cerrar la arteria esfenopalatina tengo que hacer taponamiento nasal posterior. Para esto pongo una sonda por la nariz y luego cuando la sonda esté por la bucofaringe, le digo al paciente que abra la boca y con una pinza extraigo la punta. Allí amarro un muñeco de gasa y luego jalo por la parte superior de la sonda, y entonces el muñeco que estaba fuera de la boca ingresa a la boca y cierra las coanas. Y como saben, en este punto está emergiendo la arteria esfenopalatina. A veces es necesario hacer el taponamiento nasal posterior del lado derecho y también del lado izquierdo para cohibir una hemorragia nasal, que es abundante, ¿no? Que a veces se presentan en personas mayores por hipertensión, por fragilidad de esa arteria y también por traumatismos.